¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. Okay. Permítanme un momento. Bueno, vamos a hablar entonces hoy sobre la introducción, sobre los fármacos que hacen acción sobre el sistema nervioso autónomo. Para esto, pues obviamente tenemos que entender cómo funciona el sistema nervioso autónomo, sus partes, cómo es que está organizado, cómo se realiza el control y la regulación del sistema nervioso autónomo. Así que vamos a ver básicamente puntos importantes de este sistema nervioso para que entendamos de mejor forma las siguientes clases que vamos a tener. Y con esto pues garanticemos de que va a ser más fácil entender cómo es que funcionan estos medicamentos. ¿Ok? Bueno. Entendemos que el sistema nervioso se organiza en dos grandes grupos. Está el sistema nervioso central y está el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide a su vez en dos partes. Entendemos que está el encéfalo, que está constituido por el cerebro, por el cerebelo, por el tronco encefálico, y la otra parte que tiene el sistema nervioso central es la médula espinal. También dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso periférico, que pues se puede dividir en dos partes. Está la parte somática y está la parte autónoma. La parte somática prácticamente son movimientos voluntarios. También se incluye lo que es la sensibilidad, que prácticamente son señales nerviosas que nos permiten distinguir y ser de forma consciente de nuestro entorno. Mientras que el sistema nervioso autónomo, pues prácticamente son señales nerviosas que se dan de forma involuntaria, que no están controladas de forma consciente, pero que son necesarias para que pueda darse muchas de las funciones dentro de nuestro organismo. También sabemos que el sistema nervioso autónomo, por lo tanto, se divide en dos grandes grupos. Está el sistema nervioso parasimpático y está el sistema nervioso simpático. Cada uno de estos pues va a ejercer una función muy importante en cuanto a la regulación de muchos órganos esenciales para la sobrevivencia y para pues obviamente garantizar que los órganos estén funcionando o sean regularizados de forma adecuada. Como les mencionaba, el sistema nervioso autónomo es independiente, sus actividades no están bajo el control consciente o directo. Básicamente se ocupa del control y la integración de muchas funciones viscerales, como por ejemplo el gasto cardíaco o la distribución del flujo sanguíneo, inclusive la digestión. También se ha mencionado que puede influir dentro de la función inmune y también se ha mencionado de que pudiera tener algunas funciones dentro del sistema nervioso central, como por ejemplo el control o no de las convulsiones. Existen también algunas teorías que apuntan a que el sistema nervioso autónomo también es parte importante en el desarrollo y la progresión del cáncer. De hecho, se ha mencionado de que algunas terapias tendrían que orientarse a este tipo de actividades, como por ejemplo el control del sistema nervioso autónomo, para garantizar que se puede tener una mejor respuesta en cuanto al tratamiento del cáncer. El sistema nervioso autónomo, por lo tanto, dependiendo del área donde se está evaluando o el órgano que se está hablando, puede tener diferentes efectos o funciones. Es, por ejemplo, el ojo, que puede dilatar o puede contraer la pupila dependiendo del sistema que se esté utilizando o que se esté estimulando. Por ejemplo, el músculo ciliar,
relaja o contrae, dependiendo también del sistema. En cuanto a las glándulas saludables, reduce o aumenta la secreción. En las glándulas lagrimales, también reduce o aumenta la secreción. En el corazón pudiera aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción, que son parte importante de las funciones para mantener, pues obviamente, el gasto cardíaco. En cuanto a los bronquios, pudiera dilatar o contraer los mismos. El aparato digestivo puede controlar la motilidad, aumentando o disminuyendo la misma. En cuanto a las glándulas sudoríparas, por ejemplo, pudiera aumentar la secreción y también pudiera realizar algunos efectos en los músculos erectores del pelo. En este caso los podría contraer y de esta forma entonces formar lo que usualmente la gente dice como piel de gallina. ¿Ok? Bueno, el sistema nervioso también tiene una porción motora que usualmente, como les comentaba, esta porción motora sí es controlada de forma consciente y también esta porción motora lo que nos permite es tener sensibilidad o controlar nuestras sensaciones o la forma en que nosotros percibimos el entorno. Acá pues obviamente se pueden entender inclusive todas las terminaciones de la piel, por ejemplo, o nuestros órganos visuales, también los órganos o las terminaciones nerviosas a lo que es la nariz, el gusto, la forma en la que escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta parte motora sí es consciente y sí es importante para nosotros tener control en cuanto a la percepción en relación a nuestro entorno. En el sistema nervioso, pues obviamente va a ocurrir una transmisión. Esta transmisión usualmente es química, puede ocurrir entre células nerviosas, es decir, entre neuronas. También puede ocurrir entre neuronas y células efectoras y también de forma retrógrada. Para darse esta transmisión, pues obviamente debe darse una liberación de sustancias, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en cantidades que sean necesarias para obviamente realizar un efecto en la célula postsináptica o en la célula efectora. Usualmente este transmisor o neurotransmisor lo que va a hacer es que va a activar o va a inhibir de cierta forma la célula postsináptica o la célula efectora, dependiendo de los receptores que existan en esta región. Pero sí es importante que entendamos, de hecho, también de que también esta liberación o esta actividad de los neurotransmisores puede ser también de forma retrógrada, favoreciendo a que se dé pues también un control en cuanto a actividad negativa que ayuda a regularizar este tipo de sistema nervioso. Esto también permite de que nosotros entendamos de que pues obviamente una neurona va a tener una actividad en la cual va a liberar las sustancias y como les comentaba va a tener una actividad retrógrada en la cual se va a alimentar y va a favorecer a que también exista un control negativo y de esta forma también va a garantizar que se pueden de cierta forma reciclar los residuos o los sustratos que se están enviando o se están teniendo de forma retrógrada. Con esto quiero decirles que las neuronas pues no solo van a actuar de una forma anterógrada, sino también de una forma retrógrada, lo cual favorece, como les digo, en la regulación inclusive de la misma neurona. También es importante mencionar que el sistema autónomo se divide en dos grupos muy importantes. Está la división que es simpática, que es la toracolumbar, que es esta básicamente, y tenemos también la región parasimpática, que también se llama como cráneo sacral. Esta se ubica en esta parte y también en esta parte, por eso es que recibe este nombre y dependiendo de la estimulación que ocurra en estas regiones o en estos sitios, pues obviamente van a ser las actividades o las funciones o los efectos que se van a tener dependiendo del órgano que se está estimulando. Bueno, es muy importante entender que usualmente las neuronas motoras
se van a originar de la médula espinal, es decir, del sistema nervioso central, y esto va a dar origen a células aferentes o fibras eferentes que van a viajar a ganglios espinales específicos y que estos ganglios pues obviamente van a ejercer también unas fibras nerviosas que van a inervar diferentes órganos. Usualmente las fibras preganglionares simpáticas van a dejar la médula espinal a través de nervios torácicos, por ejemplo, nervios lumbares o en este caso inclusive nervios a nivel sacroespinal. Mientras que las fibras preganglionares que son parasimpáticas usualmente van a abandonar la médula espinal a través de nervios craneales. En este caso pueden ser, por ejemplo, nervios o pares craneales, mejor dicho, que van a inervar algunas sustancias en específico, ¿sí? La mayoría de fibras preganglionares simpáticas, lumbares y torácicas van a terminar en ganglios que están ubicados cerca de la columna vertebral, y estos ganglios usualmente se llaman ganglios paravertebrales, que usualmente se encuentran en esta área. Para que ustedes los vean, estos son los ganglios paravertebrales, ¿sí? Sin embargo, van a existir algunas fibras preganglionares que lo que van a hacer es que van a abandonar, pues obviamente la médula espinal, que son un poco más largas y terminan usualmente en ganglios que se llaman ganglios prevertebrales. Estos ganglios prevertebrales usualmente se encuentran enfrente de las vértebras y usualmente van a estar en la superficie ventral de la aorta, que son estas, miren, para que ustedes las ubiquen de mejor forma. ¿Ok? Entonces tenemos ganglios que son paravertebrales y tenemos lo que son los ganglios prevertebrales. De igual forma tenemos lo que son, como les mencionaba, las fibras parasimpáticas, que usualmente estas pues obviamente se van a dar señal a través de pares craneales específicos, y los pares craneales específicos que se dan pues básicamente son el par craneal número 3, el número 7, el número 9 y el número 10, que son los que van a inervar estos órganos en específico. Pero es para que ustedes verifiquen de mejor forma cómo es que funcionan estas fibras parasimpáticas y simpáticas. Bueno, en cuanto a la distribución de ganglios, es muy importante también mencionar que existen ganglios terminales que pertenecen a la región de la cabeza, que van a estar fuera de los órganos inervados. Estos son usualmente el ganglio ciliar, que va específicamente al ojo. Tenemos el ganglio pterigopalatino, tenemos el ganglio submandibular y el ganglio óptico. Estos usualmente los vamos a encontrar fuera de los órganos. Sin embargo, el resto de fibras preganglionares, lo que van a hacer es que van a estar distribuidas de forma difusa, si ustedes pueden ver de este lado, hacia los órganos y van a crear como una red cerca de los órganos, ¿sí? A diferencia de estos que sí van a tener ganglios fuera de los órganos, estos usualmente se ubican sí cerca de los órganos que están inervando. Esto es muy importante porque eso va a depender de la respuesta que se quiere o que se está teniendo de la señal que se está enviando, específicamente si es parasimpática o simpática. Bueno, también tenemos que entender que existe un sistema nervioso que se considera como una tercera división del sistema autónomo nervioso. Este se llama sistema nervioso entérico. Y este usualmente está conformado por aproximadamente más de 150 millones de neuronas. Como les digo, se considera otra parte del sistema nervioso autónomo, y es muy importante porque usualmente este sistema nervioso entérico es el que va a controlar la función motora del colon. De hecho, acá a raíz de esto, en esto se fundamenta lo que muchas veces los médicos pueden mencionar colon irritable. Al existir, pues obviamente, estimulación o regulación del sistema parasimpático simpático sobre este sistema,
entonces pudiera darse o no, pues ciertas movilidad o inhibición de la movilidad que puede favorecer a que pueda existir colon irritable, inclusive dolor o disminuir o aumentar la secreción a este nivel. Muy importante mencionar de que dentro de este sistema nervioso entérico se incluye lo que es el plexo mientérico y está el plexo submucoso. Estos van a tener ciertas actividades que van a favorecer, como les digo, a que se dé secreciones o no dentro de la mucosa intestinal, específicamente sobre el colon, pero también va a tener cierta actividad sobre el intestino. Muy importante mencionar de que este sistema nervioso entérico básicamente lo que hace es tener un trabajo modulador sobre, mejor dicho, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático actúan como moduladores sobre el sistema nervioso entérico, ya que el sistema nervioso entérico puede funcionar como un órgano o un sistema nervioso autónomo aparte, ¿sí? Y esto se ha visto porque pacientes que se ha producido una inervación, es decir, se ha cortado la señalización de las fibras simpáticas o parasimpáticas, se ha visto que no han modificado y que inclusive el sistema nervioso entérico puede funcionar solo. Por eso se entiende que entonces el sistema nervioso parasimpático y simpático funciona nada más como un modulador, ¿ok? El sistema nervioso entérico, muy importante mencionar, va a recibir fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que son estas fibras preganglionares. Mientras que por parte del sistema simpático lo que va a recibir son fibras postganglionares. Eso es muy importante saberlo, porque dependiendo de esto también es el efecto que puede tener el sistema parasimpático simpático de forma reguladora, moduladora sobre el sistema nervioso entérico. ¿Ok? También se ha mencionado que el sistema nervioso entérico tiene la capacidad de regular que se dé la motilidad hacia adelante del intestino y también que se dé la relajación de esfínteres. Y esto es muy importante porque esto va a garantizar que se dé una motilidad de los residuos alimenticios e inclusive de que se pueda dar entonces la defecación. ¿Ok? Esto ya lo mencionamos. Es muy importante también mencionar, como les decía, de que el sistema autónomo entérico es también muy importante porque se ha visto que este va a ser responsable de producir, pues obviamente, moco. También puede disminuir la secreción de este moco o favorecer a que se dé la absorción o no de ciertos alimentos, ¿sí? Y esto es muy importante porque pues obviamente va a existir también una regulación positiva o negativa desde este punto hasta el sistema nervioso central que puede inclusive garantizar que se siga dando o no, por ejemplo, el proceso de digestión o no a nivel intestinal. ¿Ok? Bueno. Entrando específicamente a hablar sobre la química de la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo, tenemos que recordar que existen dos tipos básicamente de fibras nerviosas que van a secretar dos sustancias en específico. Tenemos las fibras colinérgicas y tenemos las fibras adrenérgicas. Las fibras adrenérgicas usualmente son las que van a producir noradrenalina y usualmente estas son postganglionares hablando del sistema simpático. Y tenemos lo que son las fibras colinérgicas, que estas los que van a producir son acetilcolina y estas en su mayoría son preganglionares. Se ha mencionado de que en el caso del sistema parasimpático, todas las colinérgicas son postganglionares, a excepción de algunas glándulas, pero su mayoría en el sistema simpático van a ser preganglionares. ¿Ok? Cuando hablamos de un neurotransmisor es muy importante de que el neurotransmisor tenga algunas características que van a proporcionar el objetivo al momento de decidir su efecto farmacológico.
Y esto es muy importante porque lo vamos a ver de mejor forma en las siguientes clases cuando veamos específicamente los fármacos que tienen efectos sobre estos sitios. De esto va a depender mucho la síntesis, el almacenamiento del neurotransmisor, la liberación o la forma en la que se libera ese neurotransmisor, perdón, la liberación o terminación de la acción del transmisor y el efecto sobre el receptor. Entonces, estos son características muy importantes que van a determinar cómo funciona o no en un neurotransmisor o su efecto o no con un fármaco en específico. ¿Ok? Entrando específicamente entonces cómo funciona la transmisión colinérgica, ¿alguien de voluntario quiere explicarme cómo funciona la transmisión colinérgica? Doctor, disculpe, ¿se refiere a, digamos, todo el proceso de formación de la acetilcolina y todo eso? Sí, específicamente explicarme cómo funciona o cómo, qué me enseña este esquema. Pues podría tratar. Ok, adelante. Bueno, en el citoplasma hay acetil-CoA que se va a unir a la colina, que esta se encuentra extracelularmente. Entonces, a través de un transporte con el sodio, pues va a ingresar a la célula y por medio de la enzima colina acetiltransferasa se va a unir con la acetil-CoA para formar acetilcolina. Ajá. Después, la acetilcolina va a ir a al BAT, que es un portador asociado a una vesícula. Uh-huh. Y pues de ahí, creo que, si mal no recuerdo, es que eso es como una, que decía que eran proteínas de fusión, creo yo, que es, digamos, en donde está guardado la acetilcolina. Sí, básicamente esta proteína lo que es una proteína transportadora, ¿ok? Entonces esta me va a lograr guiar las vesículas hacia la superficie en donde quiero que ocurra, pues obviamente la liberación de vesículas, ¿ok? Adelante. Ya, entonces, para la liberación de la acetilcolina lo que se necesita es un potencial de acción que va a hacer que el calcio extracelular ingrese a la célula. Entonces, cuando hay un aumento de calcio intracelular, pues la proteína va a lograr abrir un poro en la célula para poder liberar la acetilcolina. Y también algo que me faltó mencionar es que la acetilcolina normalmente está unida a un proteoglicano, pero al momento de abrir el poro se va como que liberar de este proteoglicano y va a poder ser liberada ella sola. Ok. Y al liberarse la acetilcolina, ¿qué pasa entonces? Bueno, se libera y ahí hay otra enzima que es la acetilcolina esterasa, que permite degradar la acetilcolina en acetato y colina. Y bueno, también están los colinorreceptores, ¿verdad? Que pues son los receptores. Ok, bueno, sí, muy bien explicado, ok. Vamos a ver nada más algunos puntos importantes, ok. Bueno, recordemos de que, pues obviamente la colina es necesaria para la síntesis de acetilcolina que se debe unir a lo que es la acetil-CoA y como ustedes mencionaron o como mencionaste mejor dicho, esta es función de la colina acetiltransferasa, ¿ok? Otro dato muy importante es que deben de existir proteínas específicas como proteínas de membrana asociadas a vesículas, en este caso como las VA, y también tiene que existir una proteína transportadora que me va a ayudar a que esas vesículas sean transportadas hacia el sitio donde está ocurriendo la liberación de estas vesículas. ¿Ok? Recordemos también que estas vesículas usualmente pueden reciclarse, ¿verdad? Y que al momento de reciclarse estas vesículas me van a permitir también tener una respuesta, es decir, una liberación de vesículas o formación o almacenamiento de acetilcolina de mejor forma y garantizar
entonces se dé al momento de ocurrir una despolarización o la entrada de calcio, una liberación más adecuada o más intensa de lo que es la acetilcolina. ¿Ok? Recordemos también que estas proteínas de membranas asociadas a vesículas lo que van a hacer es que me van a ayudar a alinear los sitios de liberación de la membrana celular neuronal interna y también van a participar en la activación de la liberación en este caso, de la acetilcolina. ¿Ok? De hecho, también recordemos que deben de existir proteínas como las proteínas de asociación sinaptosomal, que estas los que van a hacer es que van a actuar con estas proteínas de membranas asociadas a vesículas, que lo que me van a permitir es que exista esta unión o esta fusión de las vesículas y la formación de poros para entonces lograr la liberación de la acetilcolina. ¿Ok? Bueno, recordamos también que para que exista acetil-CoA, la acetil-CoA debe ser producida en las mitocondrias, y las mitocondrias son unos organelos muy importantes porque estos pues obviamente tienen que estar en cantidades bastante altas en las neuronas para garantizar que sí hay una buena producción de acetil-CoA, en este caso de las fibras colinérgicas. ¿Ok? Y lo otro muy importante es que tenemos que recordar de que todas estas funciones pueden ser de cierta forma inhibidas. Por ejemplo, es el caso del cotransportador, ¿verdad? De la colina que pueda ingresar hacia la neurona, que existen medicamentos como hemicolinios que pueden inhibir la entrada de la colina hacia lo que es la neurona. Recordemos también que el besamipol es un medicamento que también lo que puede hacer es bloquear el transporte de las vesículas y por lo tanto no permitir que se dé de forma adecuada este tipo de transmisión colinérgica. Y también recuérdense que tenemos lo que son la toxina botulínica, que esta lo que puede, o mejor dicho, lo que hace es inhibir la liberación de las vesículas. Esto que no se les olvide, que la toxina botulínica es la que ejerce su efecto evitando que se liberen las vesículas. ¿Ok? Bueno, otro dato muy importante es de que pues obviamente al liberarse la acetilcolina por la entrada de calcio, que usualmente esto es por una despolarización, lo que va a favorecer es la creación y la fusión de estas membranas de la vesícula y por lo tanto la liberación de acetilcolina. Esta acetilcolina pues obviamente va a hacer efecto con receptores específicos en la célula posináptica o la célula efectora y por lo tanto va a ejercer su efecto. Sin embargo, dentro de, o en esta región, mejor dicho, siempre se van a encontrar enzimas como la acetilcolinesterasa, que me va a ayudar a dividir la acetilcolina nuevamente en colina y acetato. ¿Por qué existen este tipo de enzimas? Porque estas enzimas lo que van a hacer es que van a regular la respuesta o la liberación, o mejor dicho, la cantidad de acetilcolina que va a hacer efecto con los receptores que existen en la célula posináptica o en la célula efectora. Si no existiera este tipo de enzimas o proteínas como la acetilcolinesterasa, lo que pasaría entonces es que se va a acumular la acetilcolina. Recordemos también de que lo que pudiera pasar es que pueden existir medicamentos que se van a unir a la acetilcolinesterasa y no van a permitir que la acetilcolinesterasa entonces degrade la acetilcolina en colina y acetato. Y esto también se va a traducir en que entonces va a ocurrir una acumulación de acetilcolina y que al ocurrir acumulación de acetilcolina va a estar en constante unión con receptores colinérgicos y por lo tanto entonces tener actividad colinérgica. Que acá es como lo que ustedes decían o lo que veíamos, mejor dicho, en la clase o en la discusión del caso clínico, que son los efectos que pudiera tenerse al inhibirse este tipo de enzimas o de proteínas. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Una pregunta, no sé si nos podría dar un ejemplo de cómo la toxina botulínica
puede bloquear, en un ejemplo así de medicina, algún proceso o dónde podemos verlo? Bueno, la toxina botulínica usualmente puede administrarse de forma incidental. En el caso, por ejemplo, o no, mejor dicho, puede administrarse a cantidades que pueden ser tóxicas. Sin embargo, también la toxina botulínica puede administrarse de forma terapéutica. Uno de los ejemplos es pacientes que tienen espasticidad o tienen, por ejemplo, pacientes que tienen retardo o retraso mental o que tienen parálisis facial y que tienen parálisis de miembros inferiores, se puede utilizar de forma terapéutica la toxina botulínica. Al utilizarse la toxina botulínica, lo que va a favorecer es que no va a ocurrir la liberación de estas vesículas y por lo tanto entonces se puede dar una relajación de los músculos en los cuales se está administrando la toxina botulínica. Porque lo que pasa con estos pacientes que tienen parálisis de miembros inferiores por tener una parálisis sistémica, lo que está ocurriendo es que hay una liberación constante de acetilcolina o inclusive pacientes que pudieran tener problemas con el tipo de colinesterasa que se está produciendo, que lo que va a hacer es que obviamente va a favorecer a que haya una acumulación, como les decía, de acetilcolina y por lo tanto entonces favorecer a que se dé una contracción o un estímulo constante de estos nervios que van a favorecer a que exista una contracción constante y por lo tanto el paciente esté con una parálisis constante. Entonces pudiera ser uno de los ejemplos que puede darse en cuanto a toxina botulínica. Otro ejemplo es la famosa administración de Botox, ¿verdad? Que lo que hace, pues obviamente es permitir que no se dé una contracción en este caso, pero a nivel de la zona donde se está administrando y que obviamente va a garantizar que hay una relajación en esta zona. Va a depender del tipo de uso que le estoy dando y del órgano o el sitio donde lo estoy administrando. Pero son parte, como les digo, de los ejemplos que pudiera darse. Como les digo, hay fines terapéuticos, pero también hay fines que pueden ser tóxicos para los pacientes y garantizar que entonces se dé un efecto adverso a la administración de la toxina botulínica. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda con esto? ¿No? Bueno. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar entonces a la transmisión adrenérgica. A ver, ¿quién se ofrece a explicarme la transmisión adrenérgica? Yo puedo explicarlo, doctor. Ok, adelante. Sí, bueno, entonces todo empieza, ¿verdad? Desde la tirosina. Ajá. Y pues prácticamente este aminoácido se va a introducir, ¿verdad? A la terminación nerviosa a través del canal de sodio, ¿verdad? Entonces, después de que este entra, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es de que la tirosina se va a convertir en dopamina. Y entonces, ¿cómo se convierte esta en dopamina? Pues prácticamente es a través de, no me recuerdo el nombre, creo que es una enzima, si no estoy mal, de la tirosina hidroxilasa. Ajá, aquí está, mira, justo aquí está la tirosina hidroxilasa. Sí, es que lo tenía en mis notas. Entonces, después, ¿verdad? La dopamina entra a esta vesícula entra a la vesícula, ¿verdad? Y el VMAT, prácticamente, como habíamos dicho, es un transportador. Entonces, la va a transportar casi como cerca, por así decirlo, ¿verdad? Del poro. Pero entonces, para que se libere, pasa lo mismo, ¿verdad? Que en la transmisión adrenérgica, que se abren a través de un potencial de acción, ¿verdad? La desporalización, se abren los canales de calcio y estos canales de calcio permiten, ¿verdad?, que el VAMP se una o como que se abra el poro, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya puede salir lo que es la
norepinefrina, porque dentro de las vesículas la dopamina se vuelve norepinefrina y también se libera en el ATP y no recuerdo qué otro producto más, pero son 3 y ya, eso es lo que básicamente ocurre. Pero básicamente se liberan varias sustancias, ¿verdad? Sin embargo, las sustancias más importantes es, en este caso, la norepinefrina y pues el ATP, ¿verdad? Recordemos también que dependiendo del sitio o el nervio o el órgano en el cual se esté dando este tipo de transmisión adrenérgica, es el tipo de sustancia que se puede transmitir. Porque recordamos de que la sustancia o sustancia química que se produce inicialmente es la dopa. Sin embargo, esta se puede convertir en dopamina como tal, en norepinefrina o epinefrina como tal. Y por ejemplo, recordemos que en la médula suprarrenal esta se puede convertir sí en epinefrina. Y, por ejemplo, en neuronas que son dopaminérgicas, estas sí se pueden convertir en dopamina como tal. Entonces, va a depender del órgano o la fibra en el órgano específico para saber qué tipo de sustancias se está produciendo y que se va a liberar, ¿ok? Esto es muy importante porque también hay que entender de que dependiendo del metabolismo que tenga esa dopa, y las intervenciones que tenga, como ustedes ya leyeron en su libro, entonces se pueden formar varios derivados de la dopamina o de la dopa o de la epinefrina o de la norepinefrina. ¿Ok? Acá es muy importante también mencionar que pueden existir algunas sustancias que pueden favorecer a que se inhiban este tipo de pasos que ya mencionamos. Está, por ejemplo, la metirosina, que lo que va a inhibir es la tirosina hidroxilasa y por lo tanto no va a permitir que se forme dopa. Está también la reserpina, que es una sustancia que va a inhibir que se dé el transporte entonces de la dopamina formada. Y tenemos también, por ejemplo, algunos fármacos como antidepresivos tricíclicos, como el norpramin, que es famoso, conocido. También está el tofranil, que son medicamentos que se utilizan como antidepresivos, que lo que pueden favorecer es que no se dé obviamente el transporte o en este caso la liberación de la norepinefrina, lo cual pues obviamente se refleja en la acción o el efecto que va a tener sobre la célula postsináptica. La cocaína, por ejemplo, también va a tener un efecto sobre este transportador de la norepinefrina, por lo tanto va a tener un efecto inhibiendo la actividad adrenérgica. ¿Ok? Entonces, usualmente lo que pudiera favorecer es tener como un estímulo intenso, dependiendo del órgano que se está inervando o en donde está llegando este medicamento. ¿Ok? En este caso, recuérdense que la regulación de la transmisión adrenérgica no va a estar dada por una enzima como vimos anteriormente en el caso de la transmisión adrenérgica, que existe una enzima como la acetilcolinesterasa. En este caso lo que va a pasar es de que va a ocurrir una difusión y que esta difusión va a permitir que entonces exista una desintegración de la norepinefrina y por lo tanto no siga haciendo efecto sobre la célula postsináptica. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esta transmisión? Sí, doctor, perdón, yo tenía una duda sobre el tema anterior, es que no tengo buen internet, pero sobre la toxina botulínica, me quedó duda si es unión neuromuscular, entonces no habría una contracción muscular al aumentar la concentración de acetilcolina. Va a depender del órgano que se esté hablando o inclusive el sitio específico de muscular que se esté tratando. También va a depender si se está dando una inervación a lo que es el músculo liso o el músculo esquelético. Entonces, depende de eso el efecto que vaya a tener. Puede tener un efecto de contracción o puede tener un efecto de relajación. Por eso les ponía los dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, en el caso de pacientes con parálisis, lo que va a favorecer es a la relajación. Pero en el caso, por ejemplo, de personas que utilizan Botox para administración en cara, lo que va a favorecer
es que no se dé una contracción constante de los músculos faciales y por lo tanto evitar que se formen arrugas, ¿verdad? Entonces va a depender del músculo que se está administrando la toxina botulínica. Muy bien, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Recordemos también que NET, que es el transportador de norepinefrina, también lo que favorece es que posterior a que existe el efecto de la norepinefrina, puede recaptar cierta cantidad de norepinefrina que puede hacer que se integre nuevamente al citoplasma. Entonces, por eso es que el NET también es una proteína transportadora que ejerce un efecto bastante importante y que inclusive, como les digo, pueden medicamentos ejercer su efecto sobre este transportador que se pueden traducir en situaciones que pueden ser de beneficio o pueden ser un efecto malo para el paciente. ¿Ok? Bueno. Muy importante también mencionar de que aparte de que existe liberación de lo que es la acetilcolina y en este caso la norepinefrina, existe un sinfín de transmisores que también son liberados a través de esta transmisión. Recordemos que tanto la norepinefrina como la acetilcolina no son las únicas sustancias que se liberan de estas vesículas que se abren hacia lo que es el espacio para la neurotransmisión. Entonces, entre estas se describen estas que están en este cuadro. Acá, pues obviamente no están todas, pero son algunos ejemplos de algunas sustancias que se pueden liberar. Dependiendo de los receptores que existan o del sitio donde se están liberando, van a tener ciertos efectos y pues obviamente van a favorecer también a que se pueda aumentar o no el efecto que está teniendo el neurotransmisor principal. Entonces, no se les olvide que no son únicas la acetilcolina y la norepinefrina como sustancias liberadoras de estas vesículas, sino que también pueden existir otros neurotransmisores que se liberan en estas mismas vesículas. ¿Okay? Bueno, también es muy importante mencionar de que van a existir receptores, ¿verdad?, de estas sustancias, en este caso de la acetilcolina. Los receptores para la acetilcolina se llaman colinorreceptores o receptores colinérgicos y estos se dividen en dos. Están los receptores muscarínicos y también están los receptores nicotínicos. Recordemos de que dependiendo del tipo de receptor es el tipo también de efecto que va a tener al momento de hacer unión con acetilcolina y que recordemos también de que va a tener regulación a través de la acetilcolina esterasa que va a permitir que se degrade la acetilcolina para evitar que se siga dando esta unión de la acetilcolina con estos receptores en específico. También tenemos lo que son los receptores adrenérgicos, que estos son los receptores específicos para la noradrenalina, adrenalina o dopamina en específico, y que estos a su vez se van a dividir en alfa y beta y dependiendo del efecto que tengan, dependiendo del órgano que están inervando, se pueden dividir a su vez en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. Esto más que todo, como vamos a ver en clases posteriores, van a favorecer a que nosotros escojamos ciertos medicamentos para verificar qué tipo de efecto quiero yo tener al momento de administrar un medicamento. Por ejemplo, va a depender de qué tipo de amina quiero yo administrar en un paciente que está teniendo, por ejemplo, presión baja o que por alguna condición su presión no está subiendo. Entiéndase, por ejemplo, un paciente con sepsis o con choque por alguna razón. Yo, dependiendo del efecto que puedo tener o que quiero tener o de las condiciones del paciente, puedo elegir el medicamento dependiendo de los receptores que quiero estimular, pero eso lo vamos a ver en clases posteriores. Recordemos también que pueden existir otras neuronas aparte de las neuronas adrenérgicas y colinérgicas. Y usualmente estas se conocen así, neuronas no adrenérgicas o no colinérgicas,
y que usualmente estas están más que todo presentes en el sistema nervioso entérico, y que estas lo que van a hacer es que van a favorecer a que hayan ciertas liberación de sustancias a nivel del sistema nervioso entérico. No están del todo claras las funciones que tienen todas estas sustancias que se pueden liberar. Se han estudiado algunas, pero es muy importante entender de que no todas las neuronas son adrenérgicas o colinérgicas, ¿ok? También es importante mencionar de que existe una regulación del sistema nervioso autónomo. Usualmente la regulación es de forma de retroalimentación negativa. Y acá les ponía de bastante ejemplo, que considero que es bastante simple el ejemplo, es cómo se puede controlar o se puede mediar la presión arterial media. Recordemos que la presión arterial media pues es una medición que nosotros hacemos al momento de tomar la presión arterial, ¿verdad? Sin embargo, si esta se ve aumentada o disminuida, van a existir receptores a nivel nervioso y también pueden existir regulación a través del sistema endocrino por la sensibilidad o por la recepción que se puede tener de aldosterona. Pero en el caso del sistema nervioso, existen estos vasoreceptores que están en el seno carotidio y en el arco aórtico. Esto lo que van a hacer es que van a leer cómo están los niveles de presión arterial, y esto pues va a ejercer un control a nivel del sistema nervioso central, estimulando por lo tanto o disminuyendo la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático parasimpático. En este caso, por ejemplo, si la presión arterial media aumentara por alguna condición, lo que va a hacer es que va a estimular el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo a que entonces exista una mayor resistencia vascular periférica, pero va a disminuir la frecuencia cardíaca. Esto para tratar la manera de mantener el equilibrio y evitar que el paciente pueda tener algún efecto adverso o que no sea beneficioso para el mismo. Entendamos también de que si existe aumento de la presión arterial media por estimulación del sistema nervioso autónomo simpático, lo que pudiéramos tener es pues obviamente regularización de la fuerza contráctil y el tono venoso, que al final se van a traducir pues obviamente en el volumen sistólico circulante, en el retorno venoso hacia el corazón y pues obviamente el gasto cardíaco que está ocurriendo. Pero pues obviamente lo que quiero que entiendan es que el sistema nervioso autónomo sí requiere de este tipo de regularización de forma negativa para controlar su función como tal. Entiéndase también que si hay algo que no permite, o por ejemplo que no existen vasoreceptores o se perdieron la inervación de esos vasoreceptores, lo que va a pasar es que entonces se pueden perder también el control y la regularización del resto de funciones. Entonces ahí sí puede ocurrir un problema. Entiéndase, por ejemplo, si el paciente tiene un accidente automovilístico, puede entonces tener una lesión a nivel cervical, y al tener una lesión a nivel cervical va a perder la inervación hacia el resto del cuerpo abajo del cuello. Y esto muchas veces se traduce en que puede existir inclusive daño de los nervios que van a leer estos vasoreceptores. ¿Y qué pasa con esto? Que el problema es que no se está dando información si la presión arterial está bien o no. Entonces el paciente puede entrar en una presión baja, es decir, en choque, y uno por más que quiera hacer no puede lograr hacer nada porque no se controla o no se da este control de regulación del sistema nervioso porque se perdió esa inervación hacia el sistema nervioso central. Entonces son condiciones que ustedes van a ver más que todo cuando empiecen a ver pacientes y se van a entender de mejor forma, pero este es el fundamento básico de por qué es importante entender cómo funciona este sistema nervioso autónomo. Bueno, también es muy importante mencionar de que existe una regularización que se da a nivel presináptico y postsináptico. Esta regularización está dada por receptores en específico. Existen dos tipos de receptores que me van a favorecer en esta regulación. Están los autorreceptores y están los heterorreceptores.
Estos receptores, dependiendo si son auto o heteroreceptores, me van a ayudar a inhibir o aumentar la actividad de ciertas sustancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les daba ahí la ilustración, por ejemplo, de el receptor alfa 2, que al momento de ser utilizado o de ser estimulado, lo que va a favorecer es que no se dé, pues obviamente, la formación o la liberación de calcio, por lo tanto, entonces no va a ocurrir una liberación de las vesículas de acetilcolina. Dependiendo del receptor que se esté utilizando, pues como les menciono, va a tener una actividad de inhibición o de estimulación. Estos son algunos de los receptores, sin embargo, hay varios receptores que se pueden mencionar que pueden tener este control. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con este tema? ¿Alguna duda o algún comentario? No, doctor, todo claro por mi parte, gracias. Bueno, si no hay dudas o comentarios, pues terminamos el día de hoy. Solo les informo, tenemos pendiente la clase del capítulo 4. Esas se las voy a grabar y se las voy a mandar porque sí quiero que lo vean detalladamente, porque sí hay muchas cosas básicas en este capítulo que ustedes entiendan. Entonces, se las voy a grabar y se las voy a estar mandando en el transcurso del día de mañana o el día viernes, a más tardar el día viernes. El próximo lunes, por favor, vamos a ver el capítulo 7 y 8, ya que básicamente son medicamentos que tienen, pues obviamente, funciones que son un poco parecidas, entonces va a ser un poco más fácil después de entender lo de la clase el día de hoy para que veamos estos dos capítulos el lunes. Y el día miércoles, pues vamos a ver el capítulo 9 y para que entonces completemos el programa que está asignado para este módulo, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. Doctor, disculpe. ¿Sí? Doctor, no sé si nos va a pasar las diapositivas y las grabaciones de las clases. Sí, les voy a estar enviando el día viernes a más tardar también el link de las grabaciones para que ustedes los tengan disponibles, ¿ok? Gracias. ¿Alguien más me iba a hacer alguna pregunta? Yo solo para ver si no me puedo quedar al final. Ok, está bien, Sofía. Soy Bárbara. Don Bárbara, ¿sí? Sí, doctor, Bueno. yo también me quiero quedar con usted. Ok, está bien, doctores. Para el resto, pues ya terminamos. Muchas gracias. Feliz tarde.